Muy bien, abrimos un nuevo tema. Lamentablemente vivimos en un país con un elevado índice de siniestros viales. Realmente cuando salimos a la calle corremos mayores riesgos que los que se corren en otros países frente a una situación similar, ¿no? Para enfrentar esta cuestión, para enfrentar este tema, el mercado de seguros ofrece seguros de accidentes personales. Y para hablar de este tema está con nosotros Homero López, del Departamento Comercial de CNP Assurances. ¿Qué tal, Homero? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a contar de qué se trata un seguro de accidentes personales, cuál es la cobertura que brinda justamente a los asegurados. Bueno, la idea del seguro de accidentes personales es cubrir cualquier hecho fortuito que le pase al asegurado. O sea, a diferencia de un seguro de vida convencional que cubre riesgo de muerte, este cubriría un accidente al asegurado. Por eso uno contrata un monto, una suma asegurada, y en caso de que se registre un accidente, la compañía de seguros le paga esa indemnización, ese monto al asegurado, ¿es correcto? Sí, es correcto. Uno contrata el seguro con una cobertura básica de muerte y una adicional de incapacidad, que es lo más completo que hay. O sea, nosotros trabajamos con 3 tablas, tabla corta, media o larga, y después se le pueden agregar adicionales como gastos médicos o renta diaria por internación. Por eso, digamos, en caso de que el accidente desemboque, ¿no?, en una intervención quirúrgica o en una intervención en un hospital, ahí la compañía se encarga del pago de esos gastos. Todo lo que los gastos médicos ocurridos, o sea, a consecuencia del accidente, son cubiertos por la cláusula esa específica de gastos médicos. No se contrata por un monto X, el monto más habitual son 5.000 pesos, es lo que se maneja en el mercado, pero se puede llegar a contratar hasta 30.000 pesos dependiendo el poder adquisitivo del asegurado. Por eso va a depender de la gravedad entonces de la intervención médica, si el monto es suficiente o no. Sí, en realidad cuando uno contrata la cobertura, contrata un monto fijo, después la compañía va a hacer frente a ese gasto hasta el monto contratado. ¿Qué tipo de accidente personal nos estamos refiriendo? ¿En un transporte público? ¿En el exterior lo cubre? ¿En qué tipo de situaciones? Cubre cualquier accidente que tenga el asegurado, sí. No importa dónde, siempre que sea, obviamente, por un hecho fortuito, o sea, que el asegurado que no sea culpa neta del asegurado, o sea, que no esté bajo el efecto de alcohol o esté cometiendo un ilícito. ¿Y las primas de cuánto estamos hablando? Si una persona quisiera contratar un servicio de este tipo para estar protegido, ¿de qué monto, de qué costo estamos hablando? Dependiendo la categoría de riesgo, porque en accidentes personales se dividen en categoría de riesgos, hablamos de distintos montos. Por ejemplo, si hablamos de una persona que realiza trabajo de pintura con menos de 20 metros de altura, con una cobertura acotada a la jornada laboral, estamos hablando de más o menos unos 55 pesos mensuales, con una cobertura de 230.000 pesos de muerte e incapacidad y 5.000 pesos de gastos médicos. Acá, Homero, bueno, hay que destacar, ¿no?, que esto puede ser utilizado con distintas funciones, ¿no? Por un lado, puede contratarlo una fuente de ingresos de un hogar para asegurar, en caso de un accidente, asegurar ingresos a su familia. Sí. Pero también esto se puede utilizar, por ejemplo, para que un empleador de una persona, un personal doméstico, asegure a ese personal doméstico ante la posibilidad de un accidente laboral, ¿no? O también a una persona que pueda hacer un trabajo ocasional en el hogar, ¿no? Como por ejemplo decías, un pintor o un albañil. En el caso de las empleadas domésticas o profesionales independientes, lo que hace la persona que contrata el seguro es cubrirse la responsabilidad civil. O sea, si yo voy en un pintor que es un profesional independiente a mi casa a hacer un trabajo de pintura por un plazo X, yo contrato un accidente personal y voy a ser beneficiario en primer término hasta la responsabilidad civil en caso de que esa persona haya tenido un siniestro trabajando. O si la persona se accidenta en el hogar, o incluso en el caso del personal doméstico, si la persona se accidenta yendo hacia el hogar desde su casa o volviendo, ¿no?, lo que se llama un accidente in itinere, también, digamos, el empleador es el responsable, es algo que no es muy conocido, ¿no? Sí, el empleador, o sea, este tipo de seguros de jornada laboral in itinere cubre desde que sale el empleado hasta el trabajo y desde que sale del trabajo hasta su domicilio, es lo que cubre esa cobertura.
¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente en los últimos años? ¿Hay un incremento en la contratación de estos servicios? ¿Hay una mayor conciencia respecto de, bueno, el beneficio que puede aportar? El seguro de accidentes personales los últimos años tuvo un gran auge, un crecimiento bastante grande, especialmente porque muchos lo contrataron para cubrir el excedente que no cubría la ART. Antes, no sé si sabían, uno tenía la opción, si estaba asegurado, o sea, estaba obligado el empleador a tener una ART, pero como uno podía hacerle juicio a la ART o al empleador en caso de un siniestro, si creía que el monto de la indemnización no era lo suficiente. Bueno. Hoy en día igualmente eso se cubre, pero en la nueva legislación de la aseguradora de riesgo de trabajo acostaron la doble vía y solo puede ir o contra el empleador o contra la aseguradora. Lo que hace con esto, en caso de que vaya el empleado a hacerle una demanda al empleador, es cubrir la responsabilidad civil con la indemnización del seguro. Contame, Homero, ¿cuál puede ser el costo que puede tener justamente un empleador de un personal doméstico o de alguien que hace un trabajo ocasional en el hogar de un eventual siniestro, ¿no? Un accidente que desemboque en una incapacidad, en una muerte? ¿Cuál puede ser el costo para ese empleador o para el propietario de ese hogar? El costo del seguro. El costo, digamos, que tendría que pagar por ese evento a la persona, digamos, que ha quedado lastimada, dañada o queda muerto, ¿no? A ver, en realidad depende. El seguro va a cubrir un monto X, ¿no? Por eso, ¿cuál es el costo, digamos, que puede llegar a dictaminar un juez por un siniestro de esas características? Dependiendo de la gravedad del siniestro, si es una pérdida de un brazo, pero puede ser 200, lo que se usa en el mercado habitual es 230.000 pesos para cubrir en AP, que es más o menos el reclamo que puede tener una persona. Por eso, digamos, es lo que puede llegar a afrontar y contra lo que se debe proteger una persona al contratar un seguro de accidentes personales en este tipo de situaciones. Así es. Muy bien, bueno, Homero, muchas gracias. Entonces, información sobre este tipo de coberturas que, como decimos, no pueden servir para proteger a nuestra familia, pero que también pueden servir para proteger a los empleados domésticos que usted tenga o las personas que usted contrate para hacer trabajos ocasionales en su hogar. Nos vamos con esta información. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.